Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 24, el día de hoy con un gran amigo, un invitado especial, Tobías. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un honor que hayas aceptado esta plática, que seas el invitado el día de hoy para este capítulo. Tenemos el honor de conversar con el ingeniero Tobías Ricardo Lozano Solorza, miembro del comité directivo de Refrescos El Manantial y también presidente de Codecin Zona Sur, que ahorita vamos a hablar más al respecto de eso. Y Tobías, quiero darte la bienvenida a tu casa, además originario del Rosario, Sinaloa, pueblo mágico del 2012, si no me equivoco, del 2012, tierra de Lola Beltrán, y pues bueno, con mucha historia, que seguramente nos contarás algo de ellos. Y sobre todo, Tobías, aquí en este podcast, los invitados se autopresentan y quiero que iniciemos con que nos digas quién es Tobías Ricardo Lozano Solorza y cómo se describe Tobías. Pues Alejandro, muchas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí en tu podcast. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de poder estar con tu audiencia, contigo. ¿Quién es Tobías? Soy ingeniero mecánico administrador por el TEC de Monterrey. Tengo 2 maestrías, una en innovación de negocios por el CEDIM en Monterrey y tengo también una maestría en administración de negocios globales por Thunderbird y EGADI Business School. Tengo 40 años, casado, tengo un niño de 10 años. Entonces, muy contento, orgulloso. Soy rosarense por adopción. La realidad es que yo nací en la Ciudad de México en 1985 y llego al Rosario porque mi mamá es originaria del Rosario. Regresamos al Rosario porque mis abuelos estaban ya mayores y bueno, mamá viene a echarle la mano clásico, ¿no? Y nos regresamos a vivir al Rosario y hice toda mi vida en el Rosario, pero de nacimiento, si tú revisas mi CURP y tu acta de nacimiento, soy chilango, ¿no? Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? He vivido en la Ciudad de México prácticamente solo los primeros 2 años de vida. En el año 1987 nos venimos mi mamá y yo para acá, para el Rosario. Mi papá se queda trabajando allá porque pues, él era un ingeniero que trabajaba para una compañía refresquera. Y bueno, mi mamá y yo nos venimos y hago toda mi vida escolar y niñez y la adolescencia en Rosario. En la preparatoria vengo a estudiar acá a Mazatlán, como lo hacen pues, la gran mayoría de los muchachos. Bueno, en aquel tiempo, ahorita yo creo que ya hay más universidades, ¿no? No, bueno, en Rosario siempre ha habido preparatoria, pero los que luego queríamos, pues a lo mejor un nivel más retador, terminamos viniendo a Mazatlán, pensando pues en la formación posterior en la universidad, pues sabíamos que las habilidades que adquiríamos en una preparatoria de acá de Mazatlán, pues eran mucho mejores que, por ejemplo, lo que había ahí en el Rosario, sobre todo, pues por todo el contexto y el desarrollo pues, que tiene una persona que se desarrolla en una ciudad como Mazatlán, ¿no? Todavía sí, cuando llegas de la Ciudad de México para acá, a los 2 años, llega tu mamá a ayudar a tus abuelos, sí, fundadores del grupo El Manantial. No, fíjate que mi abuelo en realidad empieza como lavador de botellas en Tonicol o Refrescos del Manantial. Él empieza trabajando con el verdadero inventor del Tonicol, que era don Antonio Espinosa de los Monteros. Mi abuelo era el mayor de su familia, el varón mayor. Entonces su papá le propone y le dice, oye, pues está dura la situación, tienes que ayudar a mantener la familia. Tiene algunos trabajos ahí en Rosario, entre ellos era también, ayudaba a un taxista a recolectar pasaje del ferrocarril, pero un buen día el taxista no llega a trabajar y el sitio de taxis estaba justo afuera de donde estaba la embotelladora La Eureka,
Okay. que era esta pequeña embotelladorcita donde se fabricaba el tónico, que tónico es el diminutivo de Antonio, Tony, y co de compañía. Como te digo, el creador de la fórmula se llamaba Antonio Espinosa de los Monteros, una persona pues de gran renombre en la sociedad rosarense y también en el país, porque incluso su hijo mayor llegó a ser embajador de México en Estados Unidos en los años 40, más o menos. Entonces era gente de muy buen nivel cultural. Tenían mucho intercambio cultural también con Estados Unidos, que yo creo que es de donde viene el tema de tener una botica primeramente y dentro de la botica pues tener la embotelladora de refrescos, ¿no? Entonces ahí entre todas las cosas que él hacía en su botica crea pues este brebaje al cual bautiza tónico, yo creo que en un doble sentido. Por un lado, hacerle el diminutivo de Tony, de Antonio y co de compañía, pero también como hacer un juego de palabras de tónico, que un tónico pues en realidad es una bebida tonificante, ¿no? Como lo que ahora es el Red Bull y sí, este tipo de marcas energéticas, ¿no? Eso es un tónico realmente. Mi abuelo, tío, entra a trabajar con ellos como lavador de botellas, empieza a conocer muchísimo de la parte de desarrollo de refrescos, de la parte administrativa, a tal grado que este señor Espinosa de los Monteros le dice, ¿sabes qué? Tengo una fábrica en Mazatlán, que estaba ahí por la calle Carnaval, en el centro de Mazatlán, y le dice, necesito que vayas y te encargues de la fábrica. Mi abuelo entonces se viene a vivir a Mazatlán como por ahí de los 22, 23 años de edad, a hacerse cargo de esta fabriquita que tenía el señor aquí en Mazatlán. Pero estando aquí en Mazatlán recibe una mala noticia del Rosario, le llega un telegrama donde le dicen que su hermano sufre un accidente jugando básquetbol, que le tienen que amputar la pierna. Entonces decide regresar al Rosario y este señor Espinosa de los Monteros pues le dice, pues si te regresas a Rosario se acaba el empleo, ¿no? Entonces empieza a trabajar con otro señor que se llamaba Enrique Castañeda, que era dueño de otra embotelladora que se llamaba La Azteca. También en el Rosario. Hay que entender el contexto, que el Rosario pues, era un pueblo minero. Si nos vamos 100 años atrás, pues el Rosario era la tercera ciudad más importante de Sinaloa, después de Mazatlán y de Culiacán, ¿no? Ni siquiera Culiacán era la más importante, la ciudad más importante era Mazatlán, como puerto y como todo lo que conllevaba la actividad del puerto, ¿no? Los extranjeros que vivían en él, había muchos temas de desarrollo económico muy interesantes. Y Rosario era la tercera ciudad más importante porque pues había actividad minera, había otros factores muy interesantes. Entonces había 2 embotelladorcitas de refrescos en Rosario y mi abuelo trabajó con las 2 personas, ¿no? Hasta que en el año de 1936 deciden fusionar las 2 embotelladoras, la de Espinosa de los Monteros y la de Castañeda, en una sola. Joaquín Espinosa de los Monteros, que es el hijo de don Antonio Espinosa de los Monteros, se encuentra en una fiesta, en un baile, a mi abuelo y le dice, oye, ¿cómo te va ahí con Castañeda, no? Pues ahí andamos, trabajando bien. Entonces le dice, fíjate que desde hace días te andaba buscando porque quiero proponerles que nos fusionemos y hagamos una sola fábrica. Entonces le dice a mi abuelo, oye, pues suena muy buena la idea, déjame lo comento con mi patrón, con don Enrique Castañeda. Y ahí en ese año 1936 es donde se fusionan las 2 embotelladoras y surge lo que es el Manantial, que formalmente se hace llamar el Manantial hasta el año 1950. ¿Por qué el nombre? ¿Hay un porqué del nombre? Sí, mi abuelo cuando trabajó acá en Mazatlán conoció una embotelladora de la familia Díaz de León que se llamaba el Manantial. Pero esa embotelladora fracasó, no tronó. Entonces le gustó mucho el nombre a mi abuelo, se lo propone a los accionistas y le terminan nombrando el Manantial a la nueva embotelladora que se forma
de Castañeda y de Joaquín Espinosa de los Monteros. Y ahí, Tobías, unos tenían al tónico y tenían otros productos y acá Sí. tenían otros. Sí, por ejemplo, los Espinosa de los Monteros eran los creadores del tónico y por otro lado el Castañeda manejaba otros productos, entre ellos el Vita, por ejemplo, el refresco Vita, que después pues, termina en manos de otro grupo embotellador Sí. y todo esto. Pero lo que hacen cuando se fusionan, agarran las mejores marcas de cada lado. Entonces, por ejemplo, los Espinosa de los Monteros tenían tónico, pues lo agarran como una marca que es importante. De acá toman algunas otras marcas. Había una marca que se llamaba Coquí, había otras marcas, incluso el Orange Crush lo llegó a manejar en su momento Castañeda. Entonces, agarran las mejores marcas y las integran todas en un solo portafolio de esta nueva embotelladora que termina llamándose el Manantial. Con el tiempo, en 1947, mi abuelo termina sugiriendo toda la identidad de marca del tónico. ¿Por qué? Porque en esa época los refrescos se vendían en botellas sin etiqueta, que tú identificabas por el color de los líquidos, ¿no? Si era un oscuro, pues sabías que era un tónico. Si era naranja, pues entonces era un refresco de naranja, Sí, dependiendo porque del la color. botella era transparente, ¿no? Si era uno rojo, pues sabías que era de grosella. Así. Entonces, mi abuelo le ve mucho potencial al tónico y dice, bueno, este debe sernos como que un producto estrella. Tenemos que crearle una propia identidad y entonces empieza a crear por ahí la imagen icónica del charrito. Se apoya de un artista que venía del centro de México, pero que estaba ahí en Rosario, un pintor de apellido Maya. Y con él diseñan los primeros bocetos de lo que es el charrito Tonicol y el logo de Tónico, ¿no? Que primero era tónico, te digo, con el tiempo la Secretaría de Salud prohíbe el nombre de tónico y le terminan agregando una L. ¿Hay un por qué lo prohíba? O sea, Sí, porque decían que era publicidad engañosa, que el tónico pues significaba que era un tónico, un brebaje con tonificante, con ciertas propiedades. ok. Entonces decían que era publicidad engañosa. Entonces nos obligan a cambiarle el nombre y le terminan poniendo Tonicol, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la L al final pues es una letra no tan fuerte y no perdía la identidad. Incluso pues tú sabes que la gente aquí en estas zonas de Sinaloa no le dicen Tonicol ni tampoco le dicen pues como normalmente le dice la gente de otras partes de México. Aquí le dicen Tonicol, o sea, con el acento en la o los más viejos pues le siguen llamando tónico, ¿no? Tu abuelito o gente ya de esa edad no le llama tónicol ni tonicol, le llama tónico, ¿no? O sea, porque se quedaron pues con la tradición de todo esto. Con el tiempo, te digo, muere don Enrique Castañeda, que era el patrón de mi abuelo, entra su hijo que se llamaba Rodolfo Castañeda. Y en ese momento mi abuelo tenía ganas de crecer en el negocio y una de las condiciones que les ponen es que tenían que convertirse en una sociedad anónima o una sociedad como hoy en día. En esa época se crea una persona moral para que el banco les pudiera prestar la lana. Entonces es cuando se transforma de ser Castañeda y J.E. de los Monteros y compañía en el Manantial SDRL, para que el banco les prestara la lana. Pero para constituir una persona moral también le piden que tuviera otro accionista que fuera capitalista, y mi abuelo invita a uno de sus compadres, que era Carlos Lizárraga, de allá de Cacalotán, en el Rosario, pero vecino del Rosario, y entonces se crea una sociedad de 4 personas, que estaba Rodolfo Castañeda, que era el hijo de Enrique Castañeda, Joaquín Espinosa de los Monteros, Carlos Lizárraga y mi abuelo. Terminan siendo los accionistas del Manantial. Con el tiempo, en el Manantial empieza a crearse el sindicato y a haber algunos movimientos sociales, y fallece Joaquín Espinosa de los Monteros en el año 1965. Entonces, el fallecimiento de Joaquín Espinosa de los Monteros
implica una catarsis dentro del negocio, porque la familia, Joaquín tenía dos familias, una señora con la que estaba casada por lo civil y con otra señora estaba por la iglesia. Pero la que tenía derecho a la herencia pues era la del civil, y la señora del civil dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa este negocio, te lo vendo, se lo dicen a mi abuelo. Y después los otros dos accionistas, Rodolfo y Carlos, pues también le dicen, ¿sabes qué? Pues ya se está creando el sindicato de la empresa y traemos pérdidas. Lo que siempre pasa en todos los negocios, que en los momentos de adversidades, pues muchos saltan del barco, entonces dejan solo a mi abuelo y terminan estableciendo convenios para liquidarle sus acciones, porque mi abuelo no tenía pues la liquidez como para liquidarlos en ese momento de sus acciones. Establecen un convenio de pago con los tres accionistas, con la viuda de Joaquín Espinosa de los Monteros, con la familia de Rodolfo Castañeda y con Carlos Lizárraga. Se sigue pagando mensualidades para liquidarles. Y cuando se termina esto, todavía mi abuelo los invita y les dice, oigan, pues ya les terminé de pagar, el negocio subsistió al sindicato y subsistió a las revueltas financieras. Si quieren regresen conmigo, ¿no? Les dicen, pero no, le dijeron que no. Entonces este negocio ha sido propiedad de la familia Solorza Hernández, que es la familia que constituyó mi abuelo con mi abuelita Rosita. Desde 1966 ha sido un negocio exclusivamente de la familia Solorza Hernández. Estamos ya sobre la tercera generación ahora. Mi abuelita Rosita, o mamá Pita como le decíamos, muere en el 96. Mi abuelo Papá Ángel, como le decíamos a mi abuelo, muere en el 98. Mi mamá y mis tíos administran el negocio desde el 98 hasta el 2021. Y desde el 2022 a la fecha ya hicimos el cambio generacional, ya estamos mis primos y yo, pues ahora sí como administradores y directores de la empresa. ¿Y cómo ha sido asumir el rol de tercera generación para ti y tus primos? Y también ¿cuál ha sido la esencia de la empresa Manantial de Tonicol, de estas adversidades que tú bien comentas, donde mucha gente saltó del barco, donde les tocó pues en tanto año tantos cambios en las leyes, en las normatividades, legislaciones, políticos, gubernamentales, que lograron subsistir, ¿no? Lo platicábamos, son la segunda empresa más longeva en Sinaloa, con casi 150 años, y la empresa refresquera más longeva en Latinoamérica. Como refresquera. Como refresquera, claro. Ajá. ¿Qué es lo que tú consideras que ha sido esa esencia de esa empresa para llegar hasta aquí? ¿Y cómo ha sido también el rol de ser tercera generación? Fíjate que es muy interesante porque la marca es una marca que ha creado una historia y una leyenda dentro de los consumidores. Yo creo que esa es su mayor fortaleza. Ha seguido en el gusto de los consumidores y eso ha sido como que el motivante para que nosotros continuemos. Lo hizo mi abuelo, lo hicieron mi mamá y sus hermanos, ahora lo estamos haciendo mis primos y yo. Creo que el tema del legado y el compromiso que hay de la marca hacia el público es lo que nos hace seguir adelante, ¿no? Tenemos un público muy fiel que ha adoptado la marca como un estilo de vida, ha adoptado la marca incluso a tal grado que cuando hicimos esta modificación del sabor en el 2021, del cual yo asumo toda la responsabilidad de haber hecho eso, pues hubo gente que nos la rayó y nos lamentó y que qué había pasado, y nos dimos cuenta que es una marca muy querida por el público, ¿no? Entonces creo que pues ahí está el mayor compromiso de nosotros en poder continuar con ese legado. Y claro, está todo el tema de la unión familiar y esto, que se va transformando esos valores, ¿no? No es lo mismo
la unión que a lo mejor puede tener mi mamá con sus hermanos que la unión que yo puedo llegar a tener con mis primos, porque tenemos pues marcos de referencia distintos. Edades diferentes también. Más o menos, fíjate que los que estamos en el comité casi somos de la misma edad. ¿Cuántos son en el comité? Somos 5. ¿Son 5? Cada uno de nosotros representa una rama familiar. ¿Son todos los primos? Perdón, todavía. ¿Son todos los primos? Todos los primos somos 13 primos. Ah, ok. Pero en el comité solo estamos 5. Ok, ¿se puede decir que representante de cada familia? Exacto. O sea, de cuenta que yo represento a mi mamá en el comité, yo soy hijo único, entonces no tuve ningún tema. Tengo otro primo que también representa a sus papás, hijo único también. Mis otros primos sí tuvieron que deliberar dentro de sus familias quién los iba a representar en el comité, pero curiosamente todos los que estamos dentro del comité estamos en el mismo rango de edad. Por ejemplo, mi primo, el mayor que está en el comité, tiene 48 años. Y luego tengo otros 2 primos que este año cumplen 42, yo tengo 40, y el primo que menos edad tiene dentro del comité, pues tiene 29, ¿no? O sea... Pues están ahí en un rango... Por lo menos 3 miembros de los 5 somos exennials, ni siquiera somos millennials, pero tampoco somos generación X. Estamos como que en el medio, ¿no? Nos tocó ver el boom del internet, pero también recordamos algunas cosas de ser generación X, ¿no? Entonces eso creo que le ha impreso una dinámica interesante a la gestión, porque entonces tienes más o menos pues el mismo rango de edad, las mismas preocupaciones, o sea, viviste lo mismo, no hay un desfase generacional que a lo mejor tenga un primo yo que tiene ya casi 60 y otro primo que tenga, no sé, 20, pues estos dos ya prácticamente no vivieron en el mismo mundo, ¿no? En cambio nosotros, pues más o menos todos hemos convivido de buena manera, entonces creo que eso le imprime una buena dinámica al comité. No te voy a negar, o sea, hay formaciones distintas. Yo, en lo particular, pues yo crecí en el mundo de los refrescos, como te decía. Mi papá es un ingeniero que trabajaba para Orange Crush. Nosotros embotellábamos Orange Crush. Venía a hacer auditorías a la planta de nosotros. Y ahí conoce a mi mamá, que mi mamá trabajaba con mi abuelo. Entonces yo no conocí otro mundo más allá de los refrescos. Y los procesos, y si era todo, auditor, pues me imagino que te auditaba toda esa área de los procesos, inocuidad, calidad. Entonces tuve la ventaja de tener lo mejor de 2 mundos. Por un lado con mi mamá, toda esta parte administrativa, planeación estratégica, lo que quieras. Y con mi papá toda la parte técnica. Entonces a mí me apasiona mucho. De todas las cosas del negocio, yo te puedo decir que soy un pésimo vendedor, ¿no? O sea, no soy un buen vendedor. No se me da esta interacción con la gente, llegar y caer bien y esto. Pero me apasiona mucho la parte técnica, o sea, la parte de innovación, la parte de desarrollo de procesos y todo lo que conlleva esta parte de los fierros en la planta. Pues creo que es la parte que más me define. Yo, como te digo, soy ingeniero mecánico administrador, como lo mencioné, de profesión. Entonces, estoy muy metido en esta parte del desarrollo y creo que eso me da ciertas fortalezas que no necesariamente a lo mejor tienen todos mis primos, ¿no? A lo mejor ellos tienen otras habilidades que no tengo yo, pero nos complementamos. O sea, aparte también el tema de la formación. Hay algunos que vivieron la empresa pues desde afuera, no estaban tan metidos y ahora se han metido un poco más porque pues sus familias a lo mejor estaban viviendo más desde afuera el proceso de ser dueños de un negocio. A mí sí me tocó ser desde niño pues alguien muy involucrado con los temas del negocio y incluso pues en las tardes no había nadie que estuviera en mi casa porque pues mis abuelos también estaban en el negocio, entonces me tocaba hacer la tarea en la oficina. Ahí vivías prácticamente. Prácticamente nada más iba a mi casa a desayunar, comer, cenar, a dormir, pero
Todo lo demás, cuando no estaba en la escuela, pues estaba en la empresa. ¿Y en qué momento deciden iniciar con el gobierno corporativo, que creo que fue a lo que me platicas, fue una excelente decisión para que la empresa continúe? Pues mira, fue un tema complejo. En el 2021 tuvimos unos problemas financieros derivados de este tema del cambio del sabor. Ya mis tíos y mi mamá ya no estaban para vivir el proceso, ya eran mayores. Entonces, uno de mis tíos, incluso, que era el director general de la empresa en ese momento, sufre un infarto. Derivado tal vez de la preocupación. Del estrés, entonces, eso viene a ser como hacer una catarsis dentro del negocio y venimos entonces a entrar los primos a tomar las riendas del negocio por salud y por muchas otras cosas. Ahorita todos estos años del 22 a la fecha ha sido mucho de reestructurar, de evolucionar, porque bueno, al final de cuentas, pues el negocio anteriormente se administraba mucho como el clásico negocio familiar, con decisiones muy familiares. Sí. Y ahora dentro del comité nos ha tocado pues empezar un proceso de institucionalización más enfocado a empezar a ser realmente dueños de un negocio, no ser tan operadores del negocio, sino realmente dejar el negocio en manos pues de gente que sea externa a nosotros para evitar los conflictos de interés, o sea, en el día a día la operación, sí. Y nosotros dedicarnos más al planteamiento estratégico y fijarle un rumbo a la organización, hacia dónde queremos ir y todo esto, pero precisamente para evitar estos conflictos de interés, de que si yo estoy metido en el negocio y a lo mejor tomo una decisión que puede causarme un problema con mis primos, pues mejor ponemos a alguien a quien sí le puedas hacer responsable de una mala decisión. En cambio, pues si estamos con los primos, pues ahí tienes un tema difícil, porque entonces, si yo tomo una mala decisión, me lo pueden reprochar mis primos de, no, es que tú quisiste hacer esto. Que es como algo que, llevan 2 veces que mencionas lo que pasó con el sabor, que yo creo que todas las personas que vean este podcast lo van a recordar, ¿no? De lo que pasó con el sabor. Y quiero también reconocerte que es muy valiente, porque cada vez que lo comentas, no nomás aquí, he escuchado conferencias tuyas donde también lo has dicho y siempre has asumido tu responsabilidad en el tema. Y hay una frase que dice que los éxitos tienen muchos padres, pero los fracasos siempre son huérfanos, ¿no? Casi nadie los quiere normalmente aceptar. Y tú siempre que hablas del tema dices, fue mi responsabilidad. Sin embargo, pues a veces el intentar innovar, pues conlleva este tipo de acciones. ¿Qué fue lo más retador de esto, Tobías? Mira, cuando nosotros desarrollamos ese producto fue a raíz del tema de la nueva normatividad de la NOM 051, que tenía este tema de los octágonos y las leyendas. Que apenas se avecinaba, ¿no? Que les avisaron. Nos preparamos para eso. Uno de los retos que estuvo en mi mente fue el mercado que tiene Tonicol fuera de Sinaloa, mayoritariamente se había desarrollado en tiendas naturistas. Si tú vas a la Ciudad de México y lo ves, pues lo venden mucho en las tiendas del metro que te venden productos naturistas, ¿no? Entonces a mí se me hacía un poco paradójico que si íbamos a vender un producto saludable, en este tipo de tiendas tuviera los sellos. Por otro lado, en la nueva normativa también te prohibía el tema de los edulcorantes artificiales. Si tú compras ahorita cualquier otro refresco, no voy a decir marcas, pero ves que dice contiene edulcorantes no recomendables en niños. No sé si lo has leído. Entonces eso también nos retaba a nosotros, porque gran parte de nuestros consumidores fieles son los niños. Y tú lo verás que a lo mejor mucha gente, cuando eran niños, el Tonicol era como la cerveza de los niños, porque tu papá tomaba una cerveza y el Tonicol, al tener una botella oscura, los niños jugaban a sentirse adultos con un Tonicol pensando que era una cerveza, ¿no? Entonces, eso lo tuve mucho en el mente. Y por otro lado,
también el tema de la universalidad del producto. Yo me empecé a cuestionar por qué tenemos que encasillar a un producto a ser light o ser con azúcar, cuando podemos tener un producto universal que lo pueden consumir niños, adultos, personas con diabetes, cualquier persona. Entonces ese fue un reto que me puse, empezamos a investigar, encontramos la lulosa y encontramos también el fruto del monje como buenas alternativas. Empezamos a hacer del desarrollo, me tocó a mí hacerlo, pero era durante el tema de la pandemia. Justo empezamos con esto cuando la pandemia. Y los primeros tests fueron muy buenos. El producto, aunque la gente diga que no, a veces la gente no sabe probar productos y te dice, no, es que no sabe igual, pero porque tienen la sensación del azúcar. Pero si tú quitas el azúcar de por medio, la quitas de tu pensamiento y lo pruebas, el producto, puedes ver que el producto tenía las mismas notas del producto acá. Y te voy a mandar una imagen para que la compartas, donde hicimos un panel a ciegas con personas expertas en este tema, donde probaban los dos productos. Probaban el producto universal, reducido en azúcar o universal, que nosotros le llamamos Tonicol Keto, porque tenía la certificación Keto. Y por otro lado, el Tonicol tradicional, 100% azúcar de toda la vida. Y tú vas a ver que son productos muy similares. Es un diagrama tipo spider web, le llaman, que es como una telaraña, donde tú tienes ciertos atributos en diferentes zonas, y algunos es acidez, sabor, aftertaste, que viene siendo pues el resabio que te deja el producto, algunos dulzor, sabor a cola, o sea, muchas cosas. Había muchos atributos donde incluso el producto nuevo era superior al producto original. Pero una de las cosas que no pudimos igualar es el nivel del dulzor y es el nivel del resabio o aftertaste, que es el saborcito que se te queda en la boca después de haber tomado un refresco, que eso al final de cuentas es lo que la gente se queda. Después de que tú te tomas un refresco, te queda el sabor, ese buque, sí, ¿no? en la boca de haber probado el producto. Y eso también tiene una explicación. La realidad es que en el vidrio tienes una mejor transferencia de calor en comparación que con una botella de plástico. Entonces, si tú pones una botella de vidrio y de plástico en un refrigerador a la misma temperatura y las sacas las dos al mismo tiempo, vas a sentir más frío el de vidrio de percepción si tú tocas la botella que el de plástico. Y si los tomas los dos de la misma botella, el vidrio te genera otra experiencia de consumo más fresca que la botella de plástico. Entonces de ahí es donde la gente dice que no saben igual. Pero yo siempre hago este reto con la gente. No necesariamente tiene que ser Tonicol, pero te invito a que un refresco de vidrio normal y un refresco de plástico los vacíes los dos en un vaso y los dos los pruebes al mismo tiempo, donde tienes vasos de vidrio exactamente iguales, y te va a dar la misma experiencia, aunque haya sido embotellada una botella de plástico o que venga de una de vidrio. Te reto a que lo hagas. Y el tema es el empaque y la experiencia que vende, ¿no? Al final de cuentas. Sí, pero pues digo, el tema de la evolución que tú comentas, pues era migrar al tema del PET por el tema de transporte, sí, logística y demás, ¿no? No, y nosotros, por ejemplo... Que fue otro de los retos que también tuvieron, migrar del envase, como las demás refresqueras también a nivel mundial. En el año 2000, nosotros nos resistimos mucho a migrar hacia el PET.
El PET más o menos aquí en México se empieza a popularizar en los 90s, por ahí del 94 llegan los primeros productos en PET masivamente, y todavía en los años 98, 99 se veía mucho la botella de PET con ciertos pesos y esto, y nosotros nos resistimos. Pero en el año 2002 el metro de la Ciudad de México empieza a prohibir los envases de vidrio. Entonces es ahí donde surge un reto para nosotros, porque gran parte del producto en Ciudad de México se vendía en el metro. Entonces es cuando nosotros desarrollamos nuestra primera botella de PET, que la comprábamos a un fabricante, ya venía etiquetada y todo, y empezamos a hacer refresco de PET en el 2002. En el 2003 invertimos en una línea de embotellado de PET exclusivamente para hacer el 355, 600 y 2 litros de tonicol y toda la gama de productos que teníamos, Titán, Orange Crush y todos los productos de la marca. Y ahí entra en juego también que Envases Universales, nuestro proveedor, pone una planta de PET aquí en Mazatlán. Entonces, pues la teníamos muy fácil. Compramos el PET en Mazatlán. El camión venía de Rosario con producto lleno para acá, para Mazatlán, y para que no se regresara vacío, pasaba a la planta de Envases Universales y cargaba las botellas de PET y se las llevaba para Rosario, los pallets completos. Sin embargo, en el año 2009, el principal cliente de Envases Universales decide cerrar su planta aquí en Mazatlán. No voy a decir nombres, pero me imagino que ya saben. Consolidan toda la operación en su planta de Culiacán. Entonces pierde mucho volumen la planta de Mazatlán. Entonces ellos deciden cerrar la planta de PET de Mazatlán y empezamos a traer botella de PET de Guadalajara y de Ciudad de México, lo cual era prácticamente una locura porque teníamos que traer aire desde aquellos lados porque no pesa nada el PET. Entonces ahí nos planteamos en el 2009 empezar con el tema de fabricar nuestro propio envase de PET. Hacemos las inversiones, una inversión más o menos en aquellos años de alrededor de 5 millones de euros para la planta del Rosario, empezar a fabricar el envase PET con la sopladora y la etiquetadora y todo lo que conllevaba. Y tenemos una curva de aprendizaje brutal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra gente en el Rosario nunca había estado en un proceso de este estilo. Sabían embotellar refrescos, pero no fabricar envases. Entonces perdimos también mucho dinero en esa curva de aprendizaje de la fabricación del PET. La superamos como por ahí del 2011, digamos, ya estuvimos en una operación plena. Ese tema del 2009 del PET también me tocó sufrirlo a mí porque yo era el líder del proyecto. Sin embargo, lo sorteamos y en el 2013 damos otro paso hacia adelante. Empezamos a fabricar nuestra propia preforma, que viene siendo el tubito de donde sale la botella. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues comprábamos el tubito a un fabricante en Ciudad de México, Guadalajara, nos mandaban los tubitos y aquí los soplábamos. Pero a partir del 2013, o sea, prácticamente ya 12 años, empezamos a fabricar aquí en la planta del Rosario también ese tubito con máquinas de inyección. Entonces empezamos a adquirir mayor expertise en la parte de plásticos, a tal grado que en el año también 2018 empezamos a fabricar también nuestras tapas de plástico. Entonces hoy por hoy te puedo decir que todo lo que lleva la parte de PET se fabrica en nuestra planta del Rosario. Partimos desde el pellet de plástico de PET, lo convertimos en preforma, después lo convertimos en botella y después lo llenamos. Y por otro lado, pues la tapa también venimos del pellet de plástico de polietileno de alta densidad y por un proceso de compresión hacemos la tapa y
también la fabricamos. Prácticamente ya son autónomos. Lo único que no fabricamos en la planta del Rosario es la etiqueta. La etiqueta la seguimos comprando con terceros. Quién sabe, a lo mejor en un futuro le entramos también a fabricar eso. Pero te voy a decir, ha sido un tema bien interesante porque eso te habla también del espíritu innovador que hemos tenido. Sí, y le apuestan a la tecnología, a la innovación, a la evolución también. Y también el tema, fue un gran acierto que vivimos, por ejemplo, durante la pandemia, cuando se colapsaron todas las cadenas de suministro. Nosotros no tuvimos ese problema porque todos los procesos se realizaron en la planta. Si no hubiéramos tenido esa integración durante la pandemia, nos hubiera ido muy mal, porque entonces hubiéramos dependido de fabricantes externos para la tapa, para la botella, para la preforma, lo que fuera. Pero como todos esos procesos ya los teníamos dentro de la planta, pues nos dio mucha flexibilidad y nos sigue dando mucha flexibilidad para desarrollar nuevos productos o nuevos envases, nuevas técnicas. Hemos fortalecido mucho esa parte de la innovación dentro de la empresa y creo que vienen muchas cosas al futuro, ¿no? Ahora, con el tema del comité que llevamos con mis primos, a lo mejor sí se ha perdido un poco el dinamismo porque ahora tú tienes que llevar un proyecto, digamos, quiero fabricar este producto, lo subes al comité y te lo tienen que aprobar el resto de o la mayoría, ¿no? La mayoría, por lo menos, si somos 5 miembros, tienen que votar 3 de 5 a favor para que se pueda ejecutar un proyecto. Entonces eso te ayuda también a mejorar tus habilidades de cabildeo, porque si yo quiero que un proyecto tenga la aprobación de ellos, pues necesito verlo personalmente con cada uno de ellos, explicarles los pros, los contras y concientizarlos del por qué sí tiene que ir el proyecto, para que entonces cuando lleguemos a la junta de consejo, pues ya lleven una deliberación de qué van a decidir. A veces he ganado cosas, otras veces las he perdido. Pues parte del juego, ¿no? Pero me ha enseñado mucho, la verdad, porque puedo decir que a lo mejor sí tengo un carácter un poco impulsivo, y lo reconozco. Pero bien o mal, ahora con este proceso me he enseñado a conocer las diferencias de pensamiento y sobre todo también a entender, respetar, pero también entender que no todas las personas tenemos el mismo marco conceptual para tomar una decisión sobre algo. O sea, porque a lo mejor yo lo estoy viendo desde una perspectiva, pero otra persona lo ve desde otra perspectiva. Entonces eso va enriqueciendo también las habilidades personales para negociar, pero también conocer mis deficiencias y tratar de mejorarlas para poder persuadir a los demás de los proyectos que yo considero como de alto impacto para el negocio. Tobias, en temas de distribución y logística, quiero platicarte una anécdota. Pues desde que yo soy niño, yo tengo familia en Guadalajara y mi papá toda la vida se embarcaba. Y por ejemplo, esta familia de Guadalajara, me acuerdo que Tonicol, como tú bien comentas, que es una marca icónica sinaloense, ellos así era llevarse jabas de Tonicol a Guadalajara, ¿no? Desde que yo era un niño, porque ellos no encontraban ese producto en Guadalajara. Mi papá, me acuerdo que en el barco también se llevaba porque quería que sus amigos que eran de Ensenada, eran de Manzanillo, que eran de Chiapas, pues probaran ese refresco tan bueno, típico, que solamente vendían en esta zona, ¿no? Claro. En lo que era Mazatlán, Rosario, ¿no? Te estoy hablando pues ya de 25, 30 años. ¿Cuándo empieza esta expansión donde ya empieza a verse en lugares donde, por cierto, te felicito porque ya llegó también a Estados Unidos, pero ¿cuándo empieza esto? Mira, a finales de los 70s llegan las primeras personas interesadas en distribuir Tonicol fuera de Sinaloa. Y llegan con mi abuelo y le dicen, oye, fíjate que queremos distribuir Tonicol. De los primeros mercados que se desarrollan es Guadalajara, de alguna manera incipiente,
pero hoy en día, por ejemplo, Guadalajara pues es el principal volumen que tenemos en cuanto a ventas, o sea, lo que es Guadalajara y la zona del Bajío, nos da prácticamente un 35% de las ventas totales del grupo. Pero a finales de los 70 ocurre esto. Después también vienen personas de la Ciudad de México que quieren llevarlos y que le dicen, oiga, fíjese, es que nosotros hemos visto que el producto puede ser una alternativa al refresco tradicional. Y creemos, lo hemos evaluado el producto y lo hemos visto y creemos que puede entrar perfectamente bien en el mundo naturista por los ingredientes naturales que usa. No utiliza colorantes artificiales, utiliza pues puros colorantes naturales, la vainilla natural, ¿sabes? O sea, todo esto. Entonces los naturistas son los primeros embajadores de Tonicol fuera de Sinaloa hacia los 80s, más o menos. Es donde empieza una expansión. Después lo empiezan a llevar también a otras zonas, Veracruz, por ejemplo. En Veracruz tenemos un mercado muy interesante. La gente en Veracruz nos reconoce a tal grado que empezaron a pensar que el charrito era un jarochito. O sea, después recuerdo muy bien un gran amigo mío de la universidad cuando llego a Monterrey a estudiar, tenía un correo electrónico que hacía alusión al nombre Tonicol. Y entonces después me dice mi amigo, como Tonicol. Y yo así, sí. Me dice, sí sabes que es Tonicol, ¿no? Me lo pregunta a mí, mi amigo de Veracruz, ¿no? Porque él pensaba que era de Veracruz, cabrón. Y ya le digo, sí, claro, yo sé que es Tonicol. ¿Qué te digo? ¿Cómo te explico? Y ya, le dije, pues el producto en realidad es de donde yo soy, ¿no? No, ¿cómo crees? El Tonicol es de Veracruz. Y queriéndole enseñar al Padre Nuestro, al señor obispo, ¿no? Ya después le explico toda la historia y bueno, todavía seguimos siendo muy buenos amigos. No nos frecuentamos tanto, pero de esas anécdotas de que llegas a la universidad y había gente que ya conocía tu producto y la apropiación de la marca era tal que ellos pensaban que era de Veracruz. Entonces ahorita ya estás a nivel nacional en todas las tiendas departamentales. Sí, estamos en la tienda de autoservicios como Walmart, este tipo de cadenas. Estamos también con las cadenas naturistas como Nutriza, por ejemplo, este tipo de tiendas. Y también pues en centros de distribución propios de nosotros, aquí en Mazatlán, en Guadalajara. Tenemos una operación a través de distribuidores comerciales en la Ciudad de México, por ejemplo. Yo en lo personal, fuera de con mis primos, tengo un negocio que también se dedica a la distribución de Tonicol, pero más hacia acá, hacia el norte de Sinaloa, Culiacán, Los Mochis, y estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ese es el área. Mis primos no habían agarrado estas áreas, entonces pues le dije, pues déjenmelas a mí, y ahí vamos. Tengo apenas con este negocio personal apenas 2 años. Ahí vamos creciendo poco a poco, pero pues es una zona que por lo menos yo sé que me respetan mis primos y que voy a poder desarrollar con mi comercializadora personal, ¿no? Entonces... Y llegas con todos los productos. ¿Cuántos productos? Digo, obviamente Tonicol es como la marca madre, ¿no? Pero ¿cuántos manejan actualmente? Pues mira, tenemos también Titán, que es un refresco de sabores. Somos copropietarios de la marca Titán para esta zona del país. Tenemos también nuestra agua embotellada, que es del Yauco. Y algunos otros productos que hemos tenido y que hemos sacado, como Tony, el juguito para niños. Hay algunos productos que por decisión estratégica hemos dejado, pero que siguen estando ahí en el cajón para volverlos a sacar, ¿no? Por ejemplo, este producto, el Tonicol Keto, la idea es volverlo a sacar para esas personas que les gustó el producto pero que a lo mejor no consumen Tonicol tan seguido porque se les hace muy dulce.
La idea es volver a sacar el keto, pero ya no como un producto universal, sino como dos líneas de producto, el tonicol tradicional, el tonicol keto, como lo hacen todas las marcas, ¿no? Traemos también ahí algunos desarrollos interesantes de nuevas bebidas. Va cambiando mucho el mercado, la gente cambia sus tendencias. Yo, por ejemplo, veo que las nuevas generaciones consumen cada vez menos productos carbonatados y dulces. Tenemos que cambiar a la tendencia. Y también hay temas de legislación. Ya viene en puerta una nueva legislación que dice que va a aumentar el impuesto a los refrescos. Entonces, pues tenemos que empezar a visualizar otros productos y otros mercados, ¿no? Así es. Sí, la verdad que tenemos que estar al pendiente de la regulación que está cambiando día a día, y lo acaba de anunciar bien el gobierno, de que va a meter más impuestos referente a estas bebidas. Tú vives en un país que es, bueno, o en un mundo donde hay grandes refresqueras que dominan, ¿no?, este sector. Es inevitable tenerte que preguntar si ha habido algún acercamiento por parte de ellos para intentarte una asociación o algo parecido. No, fíjate que Porque hay mucho mito sobre eso, sí, ¿no? hay muchas veces. Y la gente comenta, etcétera. Me queda claro que por supuesto que no, pero pues incluso cuando sacó algo parecido, un intento que por supuesto no funcionó, fue pues la verdad que no gustó para nada un producto que sacó. Es que eran productos con propósitos distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos sacan su versión vainilla, que muchos pensaban que iba a ser el final de nosotros, en realidad este producto lo sacan primero en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se acostumbra que en los bares o en las soda fountains agarran un refresco de cola, lo vacían y luego le piden al barman o al mesero, échale un chorrito de vainilla. Entonces, había mucha gente que lo empezaba a consumir así, ¿no? Entonces, ellos toman de ahí la idea de sacar su sabor vainilla. Ya lo habían hecho con el sabor cereza. Sí, pero fue un fiasco, la verdad, estaba muy mal. Lo que pasa es que al final de cuentas no dejaba de ser un refresco de cola al que le habías agregado un chorro de vainilla. Y el tonicol es un refresco exclusivamente de vainilla. La protagonista del tonicol es la vainilla, mientras que en este producto el protagonista sigue siendo el refresco de cola, al que le agregas un chorrito de vainilla, ¿no? Entonces son ocasiones distintas. Sobre el tema de que si nos han querido comprar, fíjate que no, es un mito que siempre circula entre la gente, me lo preguntan muy, muy seguido. No ha habido tal acercamiento. Sin embargo, pues obviamente somos un competidor incómodo, porque hay gente que vuelve a sentir el tonicol como un producto para ciertas ocasiones. Por ejemplo, si te vas a comer una buena birria, o si te vas a comer unas gorditas sinaloenses típicas, asado, pues yo creo que no hay mejor combinación, maridaje que el de un tonicol con esto, ¿no? Aunque ellos digan que también sabe bueno con su producto, la realidad es que la mayor parte de las personas prefiere tomar un tonicol en esa ocasión de consumo, ¿no? Incluso nosotros hemos detectado que el tonicol es como un premio para la gente, ¿no? Como decir, esta semana logré mi objetivo en el trabajo, voy a ir a comprarme un tonicol y me lo voy a tomar yo solito, como un gustito, ¿no?, que se da a la gente. O si un niño le fue bien en la escuela, su mamá le compra un tonicol de premio, ¿no? Mira, sacaste 10, te voy a comprar un tonicol. Entonces, son ocasiones de consumo distintas, y creo que eso es algo que tenemos que entender. Hay gente que obviamente toma tonicol de diario, hay algunos que lo toman más, te digo, por este tema,
Y es donde nosotros también tenemos que capitalizar cómo la gente consume tu producto. Y es lo que nos tiene que dar la pauta para crear nuevas experiencias en torno a lo que la gente usa, ¿no? O cómo la gente usa tu marca. Que yo creo que eso es lo que han entendido pues los grandes productores actualmente de todas las industrias. Entienden las ocasiones de consumo y las experiencias, ¿no? Entonces, ahí hay muchas oportunidades por desarrollar. Sí, digo, sin duda ustedes como empresa es un ejemplo de una empresa de casi 150 años que ha sobrevivido diferentes etapas, ciclos, normativas, innovación, tecnología, retos, y entre todos esos temas, y sabes que es un tema que me apasiona y que creo que a ti también, bueno, estoy seguro que a ti también, es el de la seguridad de los procesos, que creo que ustedes lo llevan muy bien en ese tema. Tú lo acabas de decir, en pandemia, gracias a que ya tenías, porque una cosa son la seguridad de los procesos y otra es la seguridad operativa. Sí, recuerdo muy bien la plática que hiciste tú, ¿no? Que las empresas que suelen salir adelante son las que realmente pueden adaptarse más rápido. Entonces nosotros tenemos asegurada el modelo de negocio. Al tener todo in-house, pues no dependemos de un tercero para la viabilidad de la operación del negocio, ¿no? Y que además algo que es admirable es que ustedes crecieron se formaron en el Rosario, han continuado y han crecido en el Rosario y han permitido que la gente también de ahí pues crezca, o sea, han generado esos empleos y entre ustedes más crezcas, pues más empleos están generando también en el Rosario, ¿no? Hay un tema de responsabilidad social muy importante con el Rosario. Muchos que me conocen luego me preguntan de, oye, ¿y a poco vives en el Rosario? Pues sí, vivo en el Rosario. Y ayer justamente me preguntaban esto y les decía, no puedo transformar mi entorno si no vivo en él. ¿Sabes cómo? O sea, Claro. no pudiera ser yo el mecenas de Rosario si no vivo en Rosario. O sea, creo que tienes que estar siempre muy ligado con el pueblo, sus tradiciones, con la gente. Y es algo que creo que mi abuelo lo tenía muy en la mente y nosotros hemos continuado con ese legado. Mi abuelo siempre decía que el Rosario le había dado todo y por lo tanto el compromiso de nosotros es con el Rosario continuar. Ahí tenemos nuestro corporativo, ahí tenemos la planta principal, todos los procesos de manufactura se realizan en el Rosario e incluso lo que estamos visualizando es que en el futuro pues todos los procesos nuevos que vengan pues van a continuar ahí en el Rosario. Aparte que tienes ciertas cosas que juegan a tu favor, la calidad del agua del río Baluarte que está en Rosario. Energía. Es excepcional. El tema de seguridad energética también es interesante. Y por otro lado, pues también cuentas con una historia muy ligada con el pueblo, ¿no? Que la gente ha venido formando como parte de su identidad. Y además el tema de ser una empresa sostenible, la definición es esa. Ser sostenible es no solamente como empresa, sino en tu entorno. Y ustedes lo que buscan es que el Rosario sea y se mantenga como un pueblo mágico, una ciudad sostenible, que la verdad es que ustedes, cuando tú piensas en Rosario, piensas también en Tónico. De hecho, ustedes los visitan universidades de diferentes partes del país, lo sé porque mucha gente, incluso pues, te he pedido apoyo para que los visiten universidades de Mochis, de otros lugares que muy amablemente me has apoyado. Entonces es una planta que la gente la tiene ubicada para venir a visitar. Sí. Y eso hace que también vengan y visiten el Rosario. Claro, y nosotros estamos buscando construir en torno a eso, ¿no? Traemos varios proyectos interesantes. Creo que por allá va también el tema de la responsabilidad social corporativa. O sea, involucrarte. Y el Rosario puede ser una ciudad o un pueblo, como le quieras llamar, que puede ser un modelo exitoso
de cómo la sociedad civil se involucra con la empresa y con el gobierno para crear un entorno sostenible, ¿no? Entonces, es hacia allá hacia donde hemos ido, nos hemos involucrado en programas de conservación de la naturaleza, restauración del río Baluarte, activamente participamos en los proyectos culturales del Rosario y de las comunidades aledañas, como Chametla, Cacalotán, todos los pueblos de alrededor de Rosario. De alguna u otra manera nosotros somos un actor importante. Actividades deportivas, ni se diga. Hoy tenemos el Mineros Tonicol, que es nuestro equipo de básquetbol, ¿no? Que lleva el nombre de Tonicol. Y nos sentimos muy orgullosos de ello, porque creo que eso le da otra proyección también a Rosario como pueblo mágico, pero también habla de esa responsabilidad compartida que tiene la marca con el desarrollo del Rosario, ¿no? Entonces, pues nos sentimos muy contentos. Y que ahora además lo ayudas también desde otro ámbito, y la verdad no quiero dejar pasar tocar ese tema porque también es importante, es que estás ahora presidiendo la zona sur de Codesín y que también ayudas a lo que tú le llamas sur-sur, ¿no? El sur-sur. El sur-sur del estado, donde se encuentra, por supuesto, el Rosario, que ahora también lo ayudas, no solamente como empresario, sino también lo ayudas desde lo que es el Codesín. Me gustaría que me dijeras cómo de ser refresquero, de ser empresario, de estar metido en la innovación, la tecnología, cabildeando todos estos retos, que pues la verdad que tienes poco con el gobierno corporativo, literalmente, ¿no? 2021-2022. ¿Cómo llegas a Codesín y cómo combinas esta parte? Le sacamos 26 horas al día, ¿no? Hay veces que para atender algunos temas de la operación del negocio tengo que ir a mi oficina a las 4 o 5 de la mañana, porque luego hay agenda del Codesín, pero me apasiona mucho el tema del Codesín, no solamente el Codesín, toda la vida de las cámaras. También soy vicepresidente de Canacintra aquí en Mazatlán, pero el Codesín ha sido un gran instrumento transformador porque nos permite vincular al gobierno con los empresarios, pero también con la sociedad civil y con la academia. Y eso nos permite generar una visión a largo plazo de lo que queremos para nuestra región. La región sur del Codesín está integrada por 5 municipios: San Ignacio, Concordia, Rosario, Escuinapa y por supuesto Mazatlán, ¿no? Pero tradicionalmente la visión del sur de Sinaloa había sido solamente Mazatlán, y Mazatlán es el gran polo de desarrollo del sur, y los otros 4 municipios estaban un poco olvidados, ¿no? Entonces, hoy en día lo que estamos tratando de construir es una visión compartida, que si bien es cierto reconocemos la relevancia de Mazatlán y que Mazatlán va a seguir siendo el polo que va a conducir el desarrollo de esta región, pero queremos que el bienestar también permee para las comunidades. Y traemos exclusivamente 2 proyectos que considero que son muy importantes. El corredor Isla de la Piedra Teacapán, que va desde la Isla de la Piedra hasta Teacapán, no es solamente un camino, una carretera, lo estamos visualizando como una región económica donde confluye pesca, fruticultura, todo lo que conlleva también con toda la horticultura, como el tomate, los chiles, ¿no? Que se siembran en esa parte, más el turismo, ¿no? Que obviamente creo que tiene mucho potencial de desarrollarse. Sin embargo, comentarte, por ejemplo, que esta región de Sinaloa de ahí sale el 80% de la larva de camarón que produce camarón para todo el país, en esta zona del corredor Isla de la Piedra Teacapán, ¿no? Entonces, es muy importante. También traemos un proyecto de desarrollo turístico en los municipios del sur, donde sabemos que hay diferentes atractivos turísticos, pero no necesariamente productos turísticos. Entonces, lo que estamos tratando de poner como el principal eje es que estos proyectos no vengan de la iniciativa privada. Y ese es el cambio de paradigma desde que yo llegué al Codesín.
estamos poniendo en la parte central del desarrollo de estos proyectos a las comunidades. Que el pescador de Agua Verde te diga, yo visualizo que en Agua Verde podemos hacer esto, o que el manguero de Escuinapa te diga, yo creo que aquí nos caería bien tener esto. Entonces, construimos una visión compartida y de ahí se detonan otros proyectos de desarrollo económico, y creo que eso también nos da mucha fuerza porque la gente se apropia de los proyectos y de la región. No podemos transformar las regiones si no nos apropiamos de lo que es nuestro. Entonces, ¿cuál ha sido el error de muchos esquemas de desarrollo? Es que nos han llegado de fuera y hacen una gentrificación y desplazan al local. Y una de las grandezas de Mazatlán, por ejemplo, es eso. Mazatlán no es una ciudad que es una escenografía, es una ciudad con su idiosincrasia, con habitantes, con gente que tiene un centro histórico muy bonito, gente que vive la ciudad, no solamente una ciudad de turistas. Entonces, creo que tenemos que continuar esta visión, y lo que estamos buscando en construir en Codecín es esta visión regional que le permita a estos municipios que históricamente han estado más rezagados en integrarse en un modelo económico que les permita ser atractivos para las inversiones, pero también para el desarrollo de otras actividades, ¿no? Entonces, sí, yo lo que sí te puedo decir es que veo muy involucrado, porque me ha tocado obviamente asistir en algunas reuniones cuando pues obviamente estuvimos juntos en Intercamaral y en ese tema, al tema de Concordia, los otros municipios, cómo participan ya ellos, cómo traen propuestas, cómo traen proyectos. Ellos traen también a estas personas de economía, de turismo, y se nota la emoción y cómo también se están haciendo dinámicas, ¿no? Cómo Concordia ya te invita a un evento y te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, ¿cómo te sumas tú Mazatlán para acá? Rosario, Escuinapa, estoy haciendo este evento, ¿cómo te sumas Mazatlán para acá? Y creo que esa sinergia que tú has logrado también pues ha sido muy importante, ¿no? Que sin duda pues ha sido en beneficio de la economía y del crecimiento que va a tener la zona sur, y estos proyectos de impacto que dices, pues sin duda va a venir a dar una revolución, no nomás a toda la zona sur, sino también a lo que es el estado de Sinaloa en general, ¿no? Lo que estamos buscando también es la mejora del capital humano, ¿no? O sea, tenemos gente muy valiosa en la zona sur, pero no necesariamente sus habilidades están emparejadas con los nuevos retos que vienen. Por ejemplo, están los nuevos parques industriales que hay en Mazatlán, el desarrollo de la agroindustria en la zona sur, el tema turístico. Entonces, la mayor parte de la población del sur-sur viene de un sector primario, es decir, de la agricultura, la pesca, ¿no? La ganadería. Entonces, cuando los quieres convertir a una sociedad de producción, pues tienen muchos retos culturales, y creo que ahí ha jugado un papel muy importante la vinculación que ha hecho el Codecín con las diferentes instituciones educativas. Hemos fortalecido muchísimo la relación, por ejemplo, con la Universidad Tecnológica de Escuinapa, como un eje principal para el desarrollo de la zona sur, no solamente en el tema de capital humano, sino también en la generación de conocimiento, e involucrarlos en este proceso de transformar la zona para poder tener proyectos de alto valor para todos ellos. Ha habido una gran comunicación con los alcaldes de la zona sur, de Concordia, la de Rosario, el de Escuinapa, no se diga también con Estrella Palacios aquí en Mazatlán, creo que también San Ignacio, ¿no? Hemos tratado de estar presentes en toda la región en lo que nos invitan, así aunque sea un evento muy pequeño, pues buscamos que el Codecín siempre esté presente, exaltando esta capacidad regional, que tenemos que vernos como una sola región, para poder potenciar también a Mazatlán
y empezar también a descongestionar un poco las actividades que ya se dan en esta zona, ¿no? O sea que, no sé, si continuamos con este desarrollo urbano en Mazatlán, dentro de unos 5 o 10 años vamos a tener problemas graves. Entonces creo que el tener una visión regional te ayuda a descongestionar Mazatlán y a reubicar parte de las actividades a las otras zonas de la región, ¿no? Entonces esa es la visión que estamos tratando de construir y siento muy contento con lo que estamos haciendo en Codecín y independientemente que yo termine en Codecín el próximo año, creo que vamos a continuar aportándole a los organismos y a las asociaciones. Me gusta pertenecer sobre todo a este tipo de organismos que fomentan la visión empresarial. Estoy en un grupo que se llama BNI, que es Business Network International, más orientado hacia emprendedores, pequeños negocios, que lo que buscan es generar valor sin necesidad de meterse en una dinámica tan politizada. Estoy también en otro grupo que me invitaron, se llama UNO, que significa Unión de Negocios y Oportunidades, que también buscas fortalecer las capacidades de los emprendedores de la región. Me acabo de inscribir a ejecutivos de ventas y mercadotecnia, Alejandro. Excelente. Me la debías. Te la debía y bueno, pues ahora se logra, porque creo que son grupos que en sí es donde puedes tú transformar más, porque la masa crítica de la gente que realmente está haciendo negocios aquí es en esos grupos, no en una élite, ¿no? Entonces yo estoy visualizando que después del Codecín me pienso involucrar en este tipo de grupos para fomentar el emprendedurismo y la profesionalización del ejecutivo, del emprendedor, del que tiene a lo mejor un pequeño o micro negocio, ¿no? Entonces creo que la visión de uno pues puede ser muy transformadora para la profesionalización de este tipo de organismos. Entonces estoy muy contento de sumarme a esto. Voy a continuar también Canacintra, ¿no? Que Canacintra tiene ciertas peculiaridades muy interesantes. El tema de la transformación industrial pues es el futuro de las sociedades. Va a seguir siendo la transformación industrial el motor. Entonces tenemos que seguir perteneciendo con Canacintra, ¿no? Pero la intención es aportarle esa visión a grupos empresariales de gente que realmente quiere crecer, ¿no? Y la última, si tuvieras la oportunidad de invitarle un tónico bien helado a una persona y tú pudieras elegir a nivel mundial a una persona que tú admires, ¿con quién te tomarías ese tónico bien helado que lo probara y pudieras tener una charla con él? Mira, yo creo que tenemos que pensar mucho en las nuevas generaciones. Me tomaría ese tónico con mi hijo. No aspiro a que digas tú, me lo voy a tomar con fulanito. No. Quiero que mi hijo se siga sintiendo orgulloso. Vuelvo a insistir, un niño de 10 años, una maravillosa esposa que me apoya y que hace todo esto posible. Es difícil el tema de compaginar el tema empresarial con aparte también toda la parte esta del Codecín y esto. Y la familia. A veces nos queda muy poco tiempo. Entonces tienes que tener mucho el apoyo. Tengo también 2 padres maravillosos que siempre van a ser mi mayor motor de vida para seguir adelante, porque ellos me dejaron muchas lecciones. Mi mamá ha sido la persona más influyente en mi vida. Yo siempre he dicho que no va a haber nadie en este mundo que me quiera más que mi mamá. Cuando ella ya no esté en este mundo, creo que va a ser insuperable esa parte. Sin embargo, pues creo que podemos continuar. Mi papá también ha aprendido muchísimas cosas técnicas. Entonces, tengo un gran legado, pero si me lo preguntas, yo me tomaría un buen tonicol con mi hijo y hablaríamos de proyectos del futuro, de cómo se siente y siempre darle esa visión. Me da mucho gusto cuando él se proyecta y dice que cuando sea grande quiere ser como yo y que quiere trabajar en Tonicol, ¿no? Eso me da
me da la pauta de que estamos haciendo un buen trabajo, que tenemos una buena sintonía y de que somos un gran equipo. Tobías, bueno, lo que te puedo decir es que eres una muy buena persona, eres un excelente amigo. Gracias. Yo te conozco ya de hace dos años. La verdad que cuando te dicen, ¿verdad?, es dueño de Tonical y toda la gente puede pensar muchas cosas, pero la verdad que eres una persona súper sencilla, un tipazo. Me has invitado a mí, tú me invitaste a BNI, donde hemos hecho buenas amistades. Cuando te invité a una plática en EBM también nunca dudaste, siempre estuviste ahí y pues tratamos de apoyarnos siempre, la verdad. Y pues quiero darte las gracias también por tu amistad, por tus consejos, también por tu apoyo que me has dado. Y creo que pues te deseo lo mejor y creo que quiero también felicitarte porque creo que nunca nos damos a veces el tiempo de estas charlas que das. Creo que cuando la escuches o cuando te escuchas, a veces uno da por hecho o da por sentada las cosas al día de hoy y a veces uno cuando cuentas la historia dices tú, ¿dónde estaba hace 10 años? Sí. ¿Y dónde estoy hoy? A veces uno no se da ese espacio de decir, híjole, todo lo que hemos avanzado, ¿no? Y quiero felicitarte por ese gran avance que has tenido y pues agradecerte, ¿no? Y darte la oportunidad que te despides de la gente que va a escuchar este podcast. Alejandro, eres un gran amigo, la verdad me has manifestado una gran amistad, te lo agradezco que me hayas invitado en el podcast y para la gente, pues muy agradecidos también con todos ustedes. Muchas gracias por hacer Tonical de una marca de ustedes. Al final de cuentas, las marcas también son personas y yo creo que Tonical es un tipo buena onda que le cae bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, agradecerle esa fidelidad de la gente con el paso de los años y reiterarles que vamos a continuar con este legado y que vamos a seguir trayendo para todos ustedes nuevas cosas, pero sin perder la esencia de lo que somos, ¿no? Muy auténticos, muy originales, pero también con una visión hacia el futuro, ¿no? O sea, no nos gusta quedarnos estancados, vamos a continuar hacia adelante Innovando. Y esperamos seguir contando con la preferencia de todos ustedes. Muchas gracias. Tobías, muchísimas gracias, amigo. Alejandro, ¿no? Hasta luego, nos despedimos.